Han pasado ya 15 años desde que empecé a interesarme por los mercados financieros y el trading hasta lograr finalmente vivir de ello. Y te aseguro que los primeros años no fueron un camino de rosas. Estuve un par de años saltando de estrategia en estrategia, probando decenas de indicadores, buscando el santo grial y perdiendo enormes cantidades de dinero y miles de horas de sueño pegado a una pantalla, operando de forma completamente manual y emocional. A día de hoy la realidad es muy distinta. No solo he tenido el privilegio de trabajar con fondos y gestoras, sino también de colaborar en el diseño de algoritmos de trading de primer nivel y contar con varios track record auditados ante notario con rentabilidades anualizadas sólidas, sino que he sistematizado mi operativa mediante algoritmos, generando decenas de miles de euros al mes de forma sistemática. Y lo más importante, para los que me estáis viendo, todo esto comenzó con una cuenta minúscula de apenas 1000 euros. En el vídeo de hoy te voy a mostrar con transparencia absoluta las métricas reales de mi última operativa automatizada. Te enseñaré el balance auditado de mis cuentas de MetaTrader del último mes, donde los bots de trading que tengo operando en ella han generado un beneficio neto cerrado de 14.864,20 euros, sobre una cuenta de más de 192.000 euros. No es la mejor cuenta, pero mi intención es mostrarte la cuenta más realista que tú podrías alcanzar rápidamente como trader algorítmico cuantitativo, y no mostrarte cuentas con mayor rentabilidad solo para impresionarte, que evidentemente son ya fruto de años de experiencia y no es algo que podrías conseguir tú en el corto plazo. Pero no me voy a quedar en enseñarte los números, te voy a destripar exactamente qué lógica matemática y qué estrategia programada hay detrás de esos resultados. Verás un ejemplo real de cómo el algoritmo detecta la oportunidad y ejecuta sin dudar. Y al final te daré la clave exacta que necesitas sobre por qué hay tantas personas intentando vivir del trading, pero la inmensa mayoría fracasa estrepitosamente. Además, recuerda que en el primer comentario fijado tienes el acceso a mi comunidad privada de Skool totalmente gratis, donde comparto mis sistemas y te enseño a pensar como un trader cuantitativo. Dicho esto, vamos al grano. Quiero dejar algo claro desde ya. Si hoy tengo éxito en los mercados, no es porque sea un genio de la finanza, ni porque tenga una intuición especial. De hecho, la intuición destruye cuentas. He tenido éxito porque traté esto como una disciplina científica, hice sacrificios enormes y construí mi operativa sobre 3 pilares inquebrantables básicos que cualquier persona dispuesta a trabajar puede replicar. El primer pilar es la objetividad. El trading manual está plagado de sesgos cognitivos. Yo decidí dejar de interpretar gráficos y empecé a medir datos. Si una estrategia no se puede programar en reglas matemáticas claras, no la opero. No quiero creer que el precio va a subir. Quiero que la estadística me demuestre que hay un patrón recurrente. El segundo pilar es la gestión del riesgo asimétrica. La supervivencia aquí es la regla número 1. A través de la algoritmia configuro mis bots para que el riesgo por operación sea milimétrico, asumiendo pérdidas pequeñas y controladas. Así sobrevivo a las rachas estadísticas negativas hasta que el sistema impone su ventaja matemática de nuevo a largo plazo. El tercer pilar es la automatización de la repetición. Somos humanos, nos cansamos, dudamos, nos entra el miedo o avaricia. Los mercados premian la ejecución perfecta de una ventaja repetida 1000 veces. Delegar la ejecución a un algoritmo me garantizó que mis reglas se cumplieran siempre sin excusas y sin emociones. Gracias a estos 3 pilares soy capaz de generar retornos consistentes y tangibles. Lo que ves en pantalla es el reporte real de mi cuenta auditada de MetaTrader del último mes. Fíjate en el balance total, 192.111.11. Observa el Closed Trade Profit and Loss, el beneficio de las operaciones cerradas. El algoritmo ha extraído 14.864,20 euros netos del mercado este mes. Pero quiero que te fijes en la curva gráfica del balance. Verás que hay 3 caídas en picado, 3 líneas completamente verticales hacia abajo. Cuidado, estos no son pérdidas ni drawdown de la operativa. Si te fijas en la métrica de depósito y retirada, marca menos 17.420. Estas 3 caídas son retiros parciales de capital que he hecho durante el mes. Dinero directo a mi bolsillo.
Si unimos los fragmentos de la gráfica eliminando esos huecos de los retiros, lo que obtienes es la curva de capital real de mi sistema ese mes. Una curva ascendente, sólida, que absorbe las pequeñas pérdidas normales del trading y sigue escalando mes a mes gracias a la estadística pura. Esta es la cruda realidad de la industria del trading. Eso es una gráfica de balance real, una cuenta de trading real que tiene sus más y sus menos, una cuenta de trading real que paga facturas cada mes. No es la típica curva de capital ascendente al infinito que se comparte en redes sociales falseada, o peor aún, que no sea ni una operativa real sino una curva sobreoptimizada de un backtest. Esta curva que veis en pantalla no es la más bonita, pero es la más real y, como digo, me paga las facturas cada mes. Prueba de ello son los retiros. Es solo una de las cuentas que he construido a lo largo de los años y que gestiono con mi bot de trading en automático 24/7. Y esto me llena de orgullo, sobre todo porque lo he conseguido operando con mi propio capital, sin tener que someterme a las reglas tóxicas de las famosas empresas de fondeo. La industria actual del trading está diseñada para que tú pierdas y ellos ganen. Las empresas de fondeo facturan millones vendiendo pruebas con reglas de drawdown irreales, sabiendo que la estadística juega en tu contra. Los brokers te incentivan a operar manualmente a muy corto plazo para devorarte a comisiones. Y los gurús de redes sociales te venden narrativas de manipulación institucional porque suena a película de Wall Street. El fracaso masivo del sector retail viene de no entender que el trading no es adivinar, es procesar probabilidades. La solución a todo este ruido son los datos. Olvida las promesas vacías. Estos son los números que importan. Miremos el total de trade: 543 operaciones en un solo mes. Piensa en esto en un segundo. ¿Tú crees que un ser humano puede ejecutar 543 operaciones mensuales a mano, gestionando el riesgo al céntimo en cada una de ellas, sin volverse loco, sin dudar, sin cometer errores por fatiga? Es humanamente imposible realizar un promedio de 20 operaciones por día vigilando y controlando más de 30 mercados diferentes. Aquí es donde el trading con bot brilla de forma aplastante. El bot trabaja 24/7 sin parpadear. Fíjate en el win rate o tasa de acierto. En la métrica de Profit Trade vemos 71.27%. De hecho, los cortos, las posiciones cortas, ganan más del 75% de las veces. Este portfolio de bots está diseñado quirúrgicamente para ganar la inmensa mayoría de las veces, asegurando el beneficio muy rápido. Por eso tiene un Profit Factor tan alto. Esto arroja un Profit Factor de 1.49, una rentabilidad excelente. Y la métrica más sagrada de todas, el máximo drawdown, apenas un 4.54%. Para ganar casi 15.000 euros de forma consistente, mi sistema solo expuso la cuenta a una caída máxima del 4.5% desde su pico. Esto es gestión cuantitativa del riesgo en estado puro. Si quieres los beneficios constantes, debes tener sistemas estadísticamente blindados. Entremos en materia técnica, porque seguro que quieres saber qué tipo de bots o estrategia utilizo para generar esta rentabilidad a tan bajo riesgo. Te voy a explicar una de las lógicas fundamentales que programo en mis sistemas para construir un win rate superior al 70% con bajo riesgo para crecer cuentas pequeñas. Esta lógica está basada en un concepto estadístico innegable: la reversión a la media, operada combinando dos temporalidades. La filosofía es simple: los mercados tienden siempre al equilibrio. Cuando hay un movimiento vertical y acelerado, la probabilidad estadística de una corrección se dispara. Mi algoritmo simplemente busca anomalías o extremos de liquidez en una temporalidad mayor, por ejemplo en una hora, y luego busca el gatillo de ejecución estructural en una temporalidad menor, por ejemplo en 5 minutos. El paso número 1 es detectar el extremo. En el gráfico horario al algoritmo no le importa el ruido de la zona media. Está programado para alertar solo cuando el precio llega a un extremo estadístico validado. Cuando el mercado llega a una zona de sobrecompra o sobreventa tras un movimiento acelerado, el algoritmo analiza la anatomía de las velas. Lo que busca es la desaceleración. Empiezan a cruzar órdenes en contra que frenan el impulso.
El cuerpo de la vela se reduce, las mechas crecen, el bot detecta que el momentum se está agotando. Sabe estadísticamente que el freno es el paso previo al giro. Para ganar mayor precisión a la hora de detectar y confirmar estas regresiones, utilizo también criterios como la desviación estándar, entre otros. En el paso número 2 nos interesa el gatillo estructural, porque un sistema profesional no opera a ciegas solo por estar en un extremo. Entrar así es intentar coger un cuchillo cayendo con la mano desnuda. El mercado es fractal. Si el gráfico horario está a punto de girar, en temporalidades menores tiene que romperse la tendencia. Si en 15 minutos veníamos marcando mínimos y máximos crecientes, de repente en nuestra zona límite horario el bot detecta un quiebre estructural. El precio hace el primer máximo decreciente, pura matemática estructural del mercado. Vamos a verlo en el gráfico de forma objetiva. Fíjate en este activo. En gráfico horario tenemos un extremo claro. El precio ha rechazado este nivel dejando rastros de liquidez institucional. El momentum muere, condiciona cumplida. Automáticamente el bot baja a temporalidad de 15 minutos y cruza los datos con la media móvil exponencial de, por ejemplo, 50 periodos y retrocesos algorítmicos de Fibonacci. En ese punto exacto el precio rompe el último mínimo. El cambio fractal ha ocurrido, condición B cumplida. Es aquí donde la automatización toma el control total. En temporalidad de 5 minutos, el bot espera el retroceso a la zona de valor, por ejemplo, el nivel 0.618, y lanza la orden en milisegundos, siempre que confirme con la desviación estándar que es correcto. Calcula el tamaño de la posición basándose exactamente en mi parámetro de riesgo máximo. Coloca el stop loss estructuralmente protegido a, por ejemplo, 2 ATRs y proyecta el take profit a la siguiente zona de liquidez, cercana a 2 ATRs. A veces el ratio riesgo-beneficio puede no parecer alto, pero recuerda que mi statement tenía un win rate del 71% en 543 operaciones ejecutadas sin errores. El sistema es una auténtica trituradora matemática que acumula capital de forma sistemática, incluso con un ratio 1:1. Y aquí quiero hacer una pausa y hablarte de trader a trader. Después de todos estos años te garantizo algo: la falta de rentabilidad no es un problema del mercado. El problema eres tú. El problema es el factor humano. Recibes impactos diarios con nuevos setups, nuevos indicadores o metodologías que prometen el oro. Saltas de un sistema a otro porque has tenido 3 pérdidas seguidas, demostrando que no entiendes cómo funciona la varianza estadística. No mides tus datos, operas por venganza, cortas las ganancias pronto por miedo y dejas correr las pérdidas por esperanza. El trading algorítmico no es solo código, es aceptar que tus emociones no sirven para hacer dinero. Da igual si operas forex o índices o criptos, si no tienes reglas cerradas, si no gestionas el riesgo matemáticamente y si no tienes la disciplina de repetir tu ventaja, el mercado te va a devorar. Te hablo desde la experiencia cruda, porque he visto fracasar a muchísima gente, pero también he visto a algunos alumnos transformar su vida al adoptar un enfoque cuantitativo real. Por eso decidí crear un espacio donde se hace trading de forma profesional, basado en datos puros. He abierto mi propia comunidad privada de Skool y el acceso es 100% gratuito. Dentro de Skool no te vendo metodologías mágicas, te voy a dar la base sólida que necesitas. Allí vas a encontrar a traders que piensan en base a métricas y algoritmos. Tenemos perfiles que tras adoptar esta filosofía ya gestionan capitales de más de 5 cifras, o también tenemos perfiles que tras perder tiempo en YouTube estructuraron su operativa aquí y hoy retiran beneficios mensuales. Debatimos sobre estrategias algorítmicas, revisamos lógicas de programación, hacemos seguimiento de mercados y formamos traders rentables. Tienes el enlace a la comunidad de Skool fijado en el primer comentario y en la descripción. Haz clic, entra ahora mismo, mira el vídeo introductorio que he dejado allí para ti y empieza a profesionalizar tu trading. Y si este vídeo te ha abierto los ojos, haz clic en el vídeo que te aparece ahora en pantalla, porque en él te voy a enseñar cómo estructurar y validar un portfolio de bots como el que ha operado esta cuenta, generando una rentabilidad mensual de más de 5 cifras.